Buenos días, compañeros y maestra. Mi nombre es Kirsi Candelario Jiménez y estaré concretando mi exposición con el tema de la terapia psicoanalítica y la terapia sistémica. Estaré presentando la misma en la asignatura Técnicas Terapéuticas, quien es dirigida por el maestro Ignacio Alberto. Empezaré con lo que es la terapia psicoanalítica y luego con la terapia sistémica. La terapia psicoanalítica o la terapia psicoanalítica de Sigmund Freud es un tipo de tratamiento que está fundamentado en base a las teorías de Freud, quien es considerado uno de los precursores de la psicología y el fundador del psicoanálisis. La terapia psicoanalítica explora el inconsciente del individuo para comprender y resolver esos conflictos internos de la persona a través de unas conversaciones guiadas con el terapeuta. Utilizan diversas técnicas para llevar a cabo la misma. Esta terapia puede ser una terapia a largo plazo, ya que puede durar de semanas, meses hasta años. El objetivo de esta terapia es que el individuo tome autoconciencia desde su parte inconsciente. La terapia psicoanalítica también tiende a observar las experiencias de la primera infancia y cómo éstas pueden estar influyendo en el comportamiento actual del individuo. Es un enfoque que se ha eh, desarrollado a través de más de un siglo y busca abordar las causas profundas de la conducta del individuo. Este también aborda sus problemas emocionales y promueve el crecimiento personal. ¿Cuál es el objetivo y en qué consiste esta terapia? El objetivo es explorar, entender y comprender sus pensamientos y emociones desde la parte inconsciente de la persona, para ayudarla a resolver primeramente sus conflictos internos y así mejorar su parte externa, sanarlo desde dentro. ¿En qué consiste? La idea de esta terapia es encontrar la raíz interna del problema, cuál es la causa subyacente de la misma, identificarla a través del inconsciente del paciente. Esto puede ser a través de diferentes técnicas, ya sea la asociación de sueño, la asociación libre, que estaremos explicando detalladamente más adelante, los recuerdos de comportamiento, entre otras técnicas que utiliza la terapia. Este tipo de terapia es considerado una terapia a largo plazo, ya que puede prolongarse desde semanas, meses y hasta años. Quiere decir que no es una terapia que una persona utilice para tomar resultados inmediatos, sino que lleva tiempo y diferentes sesiones para conocer la persona, para conocer sus experiencias, sus problemas, preocupaciones y ver de dónde nacen el problema, identificarlo a través de sesiones. Podríamos decir que uno de los objetivos de esta terapia es hacer cambios profundos en la persona desde su crecimiento personal, por lo que dije anteriormente conlleva un poco más de tiempo que otros tipos de terapia. Los problemas del individuo muchas veces tienen sus raíces en el inconsciente, por lo que éstas se eh, manifiestan en manifestaciones ocultas o latentes. Entonces, estas pueden incluir temas no resueltos durante la etapa del desarrollo del individuo o algún trauma. Es por eso que se da a conocer durante esta terapia sus experiencias pasadas, para así comprender cuáles fueron esas experiencias, cómo fue la vida del individuo, cómo eso pudo afectarle el día de hoy, cómo pudo afectar su personalidad, su forma de actuar, entre otros aspectos. Muchas veces esta terapia despierta
esos sentimientos reprimidos y lo trae al presente para hacer al paciente consciente de ellos y así pueden buscar diversas maneras con el terapeuta para solucionar estos problemas que estaban ocultos del individuo y que le ocasionaba diferentes tipos de problemas y encierros emocionales. Esta terapia se desarrolla a través de diferentes técnicas que estaremos viendo a continuación. Una de ellas es la asociación libre. En este tipo de técnica de asociación libre, el terapeuta ayuda al paciente de que se exprese libremente sin ser interrumpido ni censurado. Esto ayuda a conocer abiertamente cómo el individuo se siente, cómo piensa, donde el psicoanalista tiene una escucha activa, cómo, cómo el paciente expresa la situación, cómo lo dice, en qué tono lo dice, cómo se proyecta libremente ante diferentes situaciones, donde el terapeuta tomará entonces nota de cómo lo sintió, cómo lo dijo. También puede tomar una serie de palabras donde el paciente tiene que responder inmediatamente con la primera palabra que se le venga a la mente. Otro tipo de técnicas es el análisis de sueño. Freud hizo mucho énfasis en el análisis y en los sueños, en la importancia que tiene en este tipo de terapia, ya que los sueños proyectan de manera inconsciente, ya sean situaciones que te hayan pasado o situaciones que te estén preocupando, se proyectan mucho durante los sueños. Y es por esto que el terapeuta también recomienda que el paciente lleve un registro de estos. Entonces, ¿por qué Freud expone la importancia de los sueños en la terapia del psicoanálisis? Es porque los sueños son una ventana al inconsciente y la teoría psicoanalítica sugiere que los sentimientos reprimidos pueden ser manifestados mediante los sueños, ya que en ese momento nosotros mostramos las defensas más bajas durante los sueños y el análisis de esto busca descubrir este material oculto dentro de ellos. Los sueños constan de dos niveles, donde se encuentra un contenido manifiesto, que es lo que nosotros recordamos del sueño, y un contenido latente, que son aquellos deseos, temores ocultos expresados simbólicamente en esos sueños. El terapeuta buscará descifrar estos símbolos ocultos dentro de ellos para comprender los conflictos internos que tiene ese paciente y que manifiesta durante estos sueños. Por otro lado, tenemos la interpretación y la exploración al pasado. Estos juegan un papel crucial en este tipo de terapia. Lo que es en la exploración al pasado, los terapeutas psicoanalistas indagan las experiencias pasadas del individuo o de su paciente. Buscan estos eventos significativos que tuvieron lugar en su niñez, en su adolescencia, y cómo estos ahora pueden estar impactando la vida del individuo. ¿Cuáles huellas pudieron haber dejado este, este pasado en su desarrollo vital? Estos acontecimientos pueden estar relacionados con traumas, relaciones familiares, experiencias escolares, entre otros. Y el objetivo es descubrir cómo influyen actualmente en el pensamiento, en la emoción, en el comportamiento de ese individuo. Por otro lado, tenemos lo que es la interpretación, y esto implica analizar y comprender los mecanismos inconscientes que pueden afectar al paciente actualmente. El terapeuta busca hallar conexiones entre su pasado y su presente. ¿Cómo está este interconectado? ¿Y dónde está eh, esas, esas huellas, esa espina que le ha quedado a la persona de su pasado, que puede estar influenciándolo actualmente, le puede estar preocupando? Se explora en la interpretación
eh, lo que es el lapsus sublinguae y otros fenómenos para descubrir deseos reprimidos o conflictos no resueltos. Por ejemplo, si un paciente está soñando repentinamente con perderse en un bosque, el terapeuta podría interpretar que simboliza alguna sensación de confusión o desorientación en la vida actual. Bien, entonces, también podemos encontrar dentro de esto el análisis de la resistencia, donde el psicólogo investiga a profundidad el paciente, que puede referirse de ciertos temas a procesos dentro de la terapia. Tenemos la construcción del caso, donde el terapeuta trabaja y desarrolla la comprensión completa del caso, desde la historia del paciente, su personalidad, sus relaciones, los síntomas que tiene, sus preocupaciones, sus emociones, todo lo que tiene que ver con el caso del paciente. El terapeuta trabaja, investiga, desarrolla y redacta. En prestar atención a los lapsus linguae y actos fallidos se consideran los errores verbales que puede tener el paciente y las acciones involuntarias dentro de las sesiones de terapia, que también puede estar muy relacionado a los conflictos inconscientes de la persona. Para lograr que el paciente se comunique de manera efectiva, el terapeuta utiliza diferentes métodos o también técnicas o estrategias de la misma que estuvimos analizando anteriormente, como la asociación libre, el análisis de sueño. También tenemos lo que es la transferencia terapéutica. En las transferencias terapéuticas, el paciente se expresa libremente. La transferencia se refiere a cómo el paciente proyecta en el analista diferentes ideas, pensamientos, sentimientos, emociones, amor, odio que ha sentido por personas cercanas en su infancia y que en ese momento lo estará proyectando en su terapeuta. La transferencia es una técnica muy importante porque mediante ella, mediante el trato que le dé el paciente al terapeuta en medio de esa transferencia, pues el analista va a tomar mucha información de ese trato que se estará dando de manera inconsciente. La transferencia no es más que esa proyección que el paciente tiene en la sesión de esos sentimientos, ese amor, esa ira que estará reflejado en el analista, pero que es hacia una persona de su pasado o de su infancia que haya tenido con ella, ya sea momentos buenos o algún percance. Uno de los puntos fuertes de esta terapia psicoanalítica es la gran carga de interpretación que tiene y el análisis. El terapeuta la primera herramienta de esta terapia es la escucha activa, donde el terapeuta escucha detenidamente cómo el paciente se expresa, cómo lo dice, con qué fuerza, con qué emoción, con qué intensidad. Y en ese momento, desde ese momento, el terapeuta entonces va interpretando los pensamientos, las emociones, los sueños de esa persona. En este caso, el analista analiza todos los problemas, todos los traumas, todas sus experiencias, sus pasados, sus sentimientos. Y esto es uno de los puntos fuertes de esta terapia. El método propuesto por Freud aludía al contenido de los sueños como las representaciones de los deseos latentes. Para interpretar el contenido simbólico no tiene que tener en cuenta aquello que ha podido provocar el sueño, sino esas partes simbólicas que el paciente refleja a través de ese sueño. El abordaje de la terapia psicoanalítica, esta se aborda típicamente a través de sesiones regulares. Es una terapia que está elegida por una terapia a largo plazo porque se puede extender desde semanas, meses y hasta años.
El paciente se acuesta en un diván y habla libremente sobre sus pensamientos, sentimientos, recuerdos, experiencias. Es, puede hablar libremente en la asociación, en una de las técnicas de asociación libre que utiliza esta terapia, el paciente puede hablar libremente, sin ataduras. El psicoanalista también utiliza técnicas, como estuvimos mencionando antes, que son la asociación libre, la interpretación de los sueños, la transferencia, donde el paciente proyecta hacia el analista sus preocupaciones o situaciones que ha pasado en su pasado con alguna persona cercana, de manera inconsciente, claro está. También el paciente, una de las Uno de los objetivos de esta terapia es que el paciente pueda entender las causas subyacentes de sus problemas emocionales y su forma de comportamiento. ¿Cómo se considera una persona sana en esta terapia psicoanalítica? Una persona se considera sana en este tipo de terapia cuando alguien tiene las herramientas para enfrentar su vida con flexibilidad, adaptabilidad a los cambios, cuando esa persona tiene la capacidad de mantener relaciones significativas a largo plazo, de manejar conflictos cotidianos y de manera constructiva, y tener un sentido de identidad y autoestima sólido. ¿Cómo entonces se puede identificar a una persona con trastorno dentro de la terapia psicoanalítica? Sería una persona que dentro de ella se manifiestan conflictos internos, problemas sin resolver, impulsos reprimidos, experiencia traumática desde su niñez, que no fueron resueltas y le persigue ahora en su vida adulta. Se consideran que estos problemas psicológicos tienen raíces en el inconsciente y es por ello que se trabaja a través del análisis de las relaciones pasadas, de sus experiencias infantiles, de cómo fue su desarrollo y y cómo entonces ese pasado está afectando ahora la conducta del individuo. Se trabaja entonces desde el inconsciente todo su pasado para así abordar sus problemas. Para cerrar con lo que es la terapia psicoanalítica, podemos decir que es una forma de tratamiento profundo que va a estudiar toda la parte inconsciente del individuo, que es esta parte mental que no está consciente al momento y que debe de interpretarse a través de las diferentes técnicas que estuvimos trabajando, utilizando el análisis y mucha interpretación de las experiencias pasadas de la persona, teniendo una escucha activa a todo lo que nos cuenta el paciente, de sus experiencias, de cómo lo sintió, de cómo lo vivió, de cómo lo expresa en el momento, si es con ira, con amor, con desesperación. Y es una terapia que toma y conlleva tiempo para tener resultados efectivos. Entonces, ahora estaremos trabajando con lo que es la terapia sistémica. La terapia sistémica La terapia sistémica es un enfoque de la psicoterapia que se centra en las relaciones de los individuos y los sistemas en los que ellos viven. En lugar de estudiar al individuo como una entidad aislada, lo que hace es que, que estudia su círculo, su sistema. Considera al individuo como parte de un sistema más amplio que puede incluir la familia, los amigos, sus relaciones de pareja, eh, su círculo social. Entonces, se enfoca en comprender las interacciones, la dinámica del sistema dentro de ellos y cómo influye en esta dinámica en el bienestar emocional y mental de cada individuo que conforman el sistema. Entonces, ¿qué hace la terapia sistémica? La terapia sistémica evalúa, estudia cómo se desenvuelve
cómo se desenvuelve la persona en los sistemas al que pertenece, cómo son sus relaciones a los diferentes sistemas que pertenece y comprender entonces la conducta del individuo al que se está tratando. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tratamiento abordará al individuo como parte de un grupo en el lugar de hacerlo de forma aislada, como solamente un individuo, sino como parte de un sistema y cómo funciona él dentro de ese sistema. Cada familia emite diferentes tipos de limitaciones, reglas, por lo que es la importancia de la terapia sistémica entender cada grupo que conforma este individuo y de esta manera comprender cómo interactúa él con las diferentes personas que, que forman su círculo o su sistema. El objetivo y en qué consiste esta terapia. La terapia sistémica tiene como objetivo promover cambios positivos en las relaciones y en el sistema familiar o social de este individuo. El principal objetivo de esta terapia podría ser eh, estudiar y comprender el tipo de sistema en el que se encuentra el individuo. Muchas veces los conflictos de una persona en un núcleo, ya sea familiar, se deriva mucho de las limitaciones o reglas que tenga este círculo, este sistema en la que se encuentra el individuo. ¿En qué consiste esta terapia? Esta consiste en comprender y abordar los problemas desde una perspectiva racional y conceptual, centrándose en las interacciones entre las personas y su entorno. Quiere decir, en su sistema. El terapeuta abogará por un cambio de estructura dentro del sistema para corregir esas desviaciones que están causando un desequilibrio, ya sea en la familia o en su red social, en su círculo social. Es por ello que el terapeuta aboga por, por cambios en el sistema que más por un cambio en el individuo, ya que este no va a tener tanta influencia en el conjunto de personas si es en el solo, sino que entonces los cambios serían globales dentro del sistema para que así haya ya un equilibrio. Algunas estrategias que se utilizan es el enfoque relacional, la escucha activa y la empatía, el enfoque a soluciones del sistema de manera práctica y constructiva para que los problemas presentados, en lugar de centrarse únicamente en una sola persona, como estaba diciendo en el momento anterior. La escucha activa y empatía, en esta parte el terapeuta escucha atentamente cada miembro y busca comprender sus experiencias y buscar la mejor solución para el grupo. Algunas de las técnicas que se utilizan son las preguntas circulares. La importancia de esta es que le permite al terapeuta mirar diferentes puntos de vista de cómo vive cada persona esta situación y el objetivo es buscar cambios que sea provechoso para todos. Otra de las técnicas es el recuadre. Se alienta a los miembros de la familia a ver los problemas desde diferentes perspectivas para poder promover la comprensión más amplia de las situaciones. Cómo vive cada persona la situación, diferentes perspectivas de la misma. La escenificación o role playing. Los miembros de la familia pueden representar situaciones conflictivas o desafiantes para así practicar nuevas formas de interpretar y resolver problemas de una manera más constructiva. Dentro de la terapia, ¿cómo se concibe una persona desequilibrada? Como estuvimos diciendo antes, esta terapia no es centrada únicamente en el individuo, sino en el sistema en el que el individuo interactúa, vive, convive, se relaciona. Es decir, entonces, eh, una persona desequilibrada es más un resultado de la interacción dentro del sistema de ese individuo.
lo que se cambia, lo que el terapeuta busca equilibrar es su sistema donde el individuo convive. ¿Cómo se considera una persona sana? Se consideraría una persona sana, una persona que se encuentra en equilibrio en sus diferentes sistemas en el cual convive, ya sea en un sistema familiar o un sistema social, y que puede adaptarse de manera efectiva a diferentes tipos de cambios en estos sistemas, en lugar de centrarse únicamente en la ausencia de algún síntoma o problema que presente el individuo en sí mismo. Una persona también se puede concebir sana en este tipo de terapia cuando tiene la capacidad de establecer relaciones saludables, sanas, comunicarse de manera efectiva y satisfactoria con sus grupos y funcionar de una manera adaptativa a diferentes contextos y adaptarse a diferentes tipos de cambios. En conclusión, podemos decir que la terapia psicoanalítica se centra en el individuo, en su inconsciente, en sus experiencias pasadas, cómo su pasado y su infancia puede estar influenciando actualmente en el comportamiento del individuo, y la terapia sistémica, por otra parte, se centra en los sistemas, círculos que conforman la vida de ese individuo y hace adaptaciones que promuevan el bienestar de todos sus miembros. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias.